Hola amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Os quiero hablar en este vídeo de la astrología de estas primeras semanas del mes de diciembre y últimas, ya casi últimas del año, de la luna nueva que va a suceder del 12 al 13 de diciembre en Sagitario y de muchas otras cosas, ¿no? Bueno, antes, como hace ya varias semanas que no os hago, como hice el vídeo del 2024, no os hago sermones quincenales, recapitulamos un poco sobre qué ha sucedido este mes de noviembre, que ha sido un mes muy intenso, muy rompedor, bastante feroz, porque hemos tenido ahí esta conjunción Sol-Marte recorriendo Escorpio, todavía la tenemos en Sagitario, todavía va a durar unos cuantos días en Sagitario, y recorriendo todo Escorpio, oponiéndose a Júpiter, oponiéndose a Urano, con varias lunaciones muy potentes. Ahí tenemos pues todos estos terremotos, la Tierra abriéndose en Islandia. Qué imagen tan literal, ¿no? De Marte y el Sol en Escorpio, que es el signo del subsuelo. Marte hiriendo, abriendo caminos, que es lo que hace Marte, ¿no? Y en oposición a Urano, toda esta inestabilidad internacional, y vemos un poco la carga uraniana y plutoniana de este mes de noviembre pasado, porque Sol, Marte transitando por el signo de Plutón, oponiéndose a Urano, y ahí tenemos un sabor como muy nuclear, ¿no? Vemos como Rusia abandona el Tratado de Control de Armas Atómicas, como Estados Unidos proclama Urbi et Orbi que ha construido una bomba nuclear todavía mucho más potente, docenas de veces más potente que la de Hiroshima, Israel amenazando con utilizar la bomba nuclear en Gaza, aunque ya ha arrojado el equivalente a una bomba nuclear en Gaza, pero, o sea, vemos toda esta enorme y temible escalada nuclear, ¿no? A nivel a todo, en todo el mundo, ¿no? Que tiene mucho que ver con este juego Urano-Plutón, Urano-Escorpio, ¿no? De este pasado mes, ¿no? Pero bueno, ahora ya hemos entrado en Sagitario, entra el Sol también con Marte en Sagitario, va a estar más o menos hasta el 13 de diciembre, veis aquí, esta es la carta natal de la lunación, de la luna nueva, veis que todavía Marte está muy cercano al Sol, ¿no? O sea, más o menos hasta el 13, 14 de diciembre va a estar el Sol conjunto con Marte, pero ya las cosas empiezan a tomar otro cariz, ya no es este cariz plutoniano, uraniano tan fuerte, de terremotos, amenazas nucleares y cosas de estas, y ya pasamos a una atmósfera mucho más sagitariana, mucho más abierta, mucho más orientada al futuro, y con la conjunción todavía Marte-Sol en Sagitario. Y no tenéis más que ver como estos últimos días, los últimos 10 12 15 días del mes de noviembre, con el Sol conjunto con Marte saliendo de Escorpio, entrando en Sagitario y en cuadratura con Saturno, ¿no? Vemos como ha habido muchísima tensión, muchas rupturas, mucha crispación a todos los niveles, sobre todo todos los que tengáis un Marte prominente en vuestras cartas natales, o que seáis Aries, por ejemplo, o que tengáis mucha energía ariana, habréis sentido esta crispación, esta inclinación al cortar por lo sano, a la ruptura, al tener que tomar bando, al tener que tomar un lado u otro en una discusión, en una disputa. Marte no es un planeta, Marte no es Venus, Marte no negocia, Marte no dialoga, Marte se toma bando, toma partido rápidamente, ¿no? Y dice contigo, contigo, y venga para adelante y contra el otro y tal. Entonces, claro, los que tengáis Marte en agua, por ejemplo, todos estos aspectos los habéis vivido con un relativo desasosiego, porque claro, Marte en agua hace su función marciana, pero de una forma muy subrepticia, incluso Marte en aire también, ¿no? Marte en aire va a ser más social, más dialogante, ¿no? Pero Marte en agua va a haber toda esta tensión fortísima, ¿no? De Sol, Marte en Sagitario,
en cuadratura con Saturno, realmente tomando acciones de ruptura, de crispación muy fuerte, lo viven mal, ¿no? Los martes en agua estos últimos días de noviembre, ¿no? Bueno, pero ya durante las primeras semanas de diciembre se va haciendo esta conjunción separativa, se va disolviendo, ya no hay una oposición de Sol y Marte con Urano, las aguas se van calmando. Vamos encarando el fin de año y el comienzo del año 2024, que va a ser también muy fuerte, luego os diré 4 palabras sobre el comienzo del 2024, va a ser muy fuerte, pero estas últimas semanas van a ser mucho más calmadas, eso no significa estáticas, porque tenemos mucha energía sagitariana, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas nos trae este mes? Pues Venus en Escorpio. Venus entra en Escorpio el 5 de diciembre, va a estar prácticamente todo el mes en Escorpio, y Venus en Escorpio es un temazo, es el cuerpo a cuerpo íntimo, profundo, intenso. Venus en Escorpio nos enseña a amar, a buscar, a atraer hacia nosotros lo que hay debajo de las formas, lo que hay debajo de las apariencias del amor, de las relaciones. Es el momento en que descubrimos qué hay realmente detrás de esa amistad, de ese amor, de esa relación. Es el momento un poco de la verdad, porque Venus en Escorpio de algún modo contacta con la esencia profunda del amor. Y de la relación y del diálogo. Y es un Venus muy poco dado a, yo diría, a compromisos. Venus en Escorpio es o sí o no, o blanco o negro. Eh, entonces, claro, Venus en Escorpio también, y os va a afectar mucho, por supuesto, a las que tengáis Venus en Escorpio, obviamente, a los que tengáis también Venus en aspecto con Plutón, cualquier aspecto, conjunción, cuadratura, trígono, oposición, os va a afectar. Los que tengáis Venus en la casa octava también nos va a afectar, y nos va a afectar a todos en general, ¿no? Porque va a dar un poco el tono de la energía venusina de este mes, ¿no? Es un poco, Venus en Escorpio es el amor a la sombra, es el amor al proceso de buscar a la sombra, de amar la sombra y de llevarla hacia la luz. Por eso las personas que tienen Venus en Escorpio o en la casa 8 o conjuntas con Plutón, en cuadratura con Plutón, pues van siempre yo diría, a amar, a relacionarse de maneras que se alejan de lo formal, de lo convencional, incluso diría de lo seguro. Van a amar el lado oscuro, a mí me recuerda un poco la canción esta de Lou Reed, la de Walk on the Wild Side, de camina en el lado peligroso, ¿no? Es una Venus que nos hace caminar por el lado oscuro, el lado peligroso de la vida, ¿no? Entonces es una Venus que nos va a llevar a amar de maneras muy intensas, muy profundas, muy descarnadas, muy de buscar qué hay detrás de esa relación, qué hay detrás de ese amor. eh. Y entonces, bueno, va a estar también opuesta a Júpiter, esta Venus va a estar opuesta a Júpiter prácticamente toda la primera mitad del mes de diciembre, ¿no? A partir del 5 más o menos y hasta el 15 más o menos va a estar opuesta a Júpiter. Entonces, claro, esto tiene muchísimas significaciones. Puede ser el vivir por encima de tus posibilidades, puede ser problemas de deuda, lo veremos a nivel de la deuda pública, de las deudas privadas. Puede, claro, Júpiter magnifica todo lo que toca por aspecto, ¿no? Entonces va a magnificar nuestros temas amorosos, nuestras relaciones, nuestros temas financieros. Va a haber una intensa exaltación de lo amoroso y de lo relacional. Lo vamos a vivir como yo diría que como muy, muy, muy exaltado, ¿no? Todos los temas de me gustan, le gusto, vamos a romper, estamos en crisis, todo este tipo de cosas muy con una enorme magnificación, exaltación. Pero también, de nuevo, los temas económicos, porque Venus es la regente también, es el regente
de Tauro, va a estar opuesto a Júpiter que está en Tauro. Pueden ser que haya una explosión de deuda, pero también puede ser que haya adquisiciones, que nos abramos mucho a realizar adquisiciones. Adquisiciones, yo diría que sentimos como muy profundamente. Esta Venus en Escorpio es una Venus intuitiva, es una Venus que nos va a decir, compra eso, siente una especie, digamos, de intuición desde las tripas muy profundas, ¿no? Las cosas que compremos en este periodo, movidas por esta Venus en Escorpio, no van a ser superficiales, no van a ser caprichos, van a ser cosas que nos cambien profundamente, van a tener una conexión profundísima con nuestra psique, van a encarnar de algún modo principios muy profundos de nuestra psique, de nuestro deseo y sobre todo de nuestro deseo, yo diría, de acercarnos al lado oscuro de otros o de nosotros mismos. Vamos a estar de algún modo comprando el lado oscuro, comprando oscuridad. Las cosas que compremos vendrán con una enorme carga de oscuridad escorpiónica, plutoniana, pero que puede ser, como sucede siempre con la oscuridad escorpiónica, que encierra un tesoro. Puede ser algo que nos dé un poco incluso de miedo, que nos sobrecoja esto que hemos comprado o esta relación que hemos adquirido, pero merece la pena investigarla, llegar al fondo, porque a lo mejor esconde un tesoro, como todo lo escorpiónico. Entonces, bueno, y además atentos al 10 de noviembre, a los días en torno al 10 de noviembre, porque el 10 de noviembre la luna está transitando sobre Venus en los primeros grados de Escorpio y justo realizando también junto con Venus una oposición con Júpiter, ¿no? Entonces va a ser un momento en torno al 9, 10, 11 de noviembre, un momento de realizar una incursión profunda en nuestros sentimientos, en los sentimientos del otro, y es un momento también de aventurarse en cambios aparentemente peligrosos. El mundo de lo escorpiónico es el mundo más peligroso que existe, es realmente es el pasear en el lado oscuro de las cosas, ¿no? Y ahí con la Luna y Venus en Escorpio puesto a Júpiter, va a haber un paseo, una incursión profunda en nuestros sentimientos y en la psique del otro, ¿no? Nos vamos a aventurar por caminos peligrosos, ¿de acuerdo? Pero, como os digo, siempre encontrad el tesoro. Es importante que siempre que hablemos de Plutón o de planetas en Escorpio, va a ir encontrando el tesoro que se esconde ahí. Por supuesto, da miedo, porque uno tiene que entrar en la gruta. En la gruta está el dragón guardando el tesoro. Es lo que tiene Escorpio. Bien, Neptuno. Neptuno, que ha estado retrógrado unos cuantos meses, entra directo este 6 de diciembre. Y es interesante ver cómo Neptuno, siempre que entra directo, entra primero estacionario, estos primeros días de diciembre va a estar estacionario y luego ya el 6 de diciembre entra directo. Y vemos como Neptuno, que representa la psique colectiva, el inconsciente colectivo y el océano, vemos como es un momento en el que el océano se bate en bajamar y deja al descubierto cosas que habían estado cubiertas por la alta mar, por la marea alta, ¿no? De repente ahí aparecen lo que aparece, ¿no? Cosas que estaban profundamente hundidas en el inconsciente colectivo y a veces lo vemos incluso a nivel real. Son el momento en que los mares, los océanos, las mareas nos devuelven cosas que se habían hundido hace tiempo, que habían desaparecido en los océanos. El momento, estos días que pasa de estacionario directo, es muy habitual encontrar que el océano devuelve cosas que habíamos perdido, incluso hace siglos, ¿no? Y entonces es muy interesante ver, yo veo a la gente muy neptuniana con la que tengo contacto, pues que tienen Sol conjunto con Neptuno, o aspectos de las personas con Neptuno, Neptuno en el medio cielo, o conjunto con el ascendente, o sea, que tienen un Neptuno bien cargado
de energía dentro de su carta natal. Todos estos periodos que son Piscis, ¿no? Todos estos periodos de Neptuno retrógrado están un poco como bajos de energía, ¿no? Están un poco como este periodo de vuelta hacia sí mismos, de pinchazo de energía física muchas veces, ¿eh? Y esto cambia cuando entra Neptuno directo. De algún modo entran ya en contacto con la energía de Neptuno de nuevo y dicen, bueno, vamos a echar para adelante, a ver qué pasa, ¿no? Y es muy, muy interesante ver, por ejemplo, cómo estos días, acabo de leerlo, unos científicos alemanes han probado que existe el sexto sentido. El sexto sentido hasta ahora era una película muy interesante, por cierto, que os recomiendo ver, y también es una expresión del lenguaje, ¿no? El sexto sentido. Es que tengo un sexto sentido, ¿no? Fulano tiene un sexto sentido. Pero han descubierto que es cierto que tenemos un sexto sentido, que es el que llaman la ilusión de tacto fantasma. Es curioso, ¿no? El nombre que le han dado, ilusión de tacto fantasma, que es absolutamente neptuniano. Es un sexto sentido que hace honor a su nombre de sexto sentido, en el sentido que es muy, muy neptuniano, ¿no? Es ilusión, tacto, fantasma, ¿no? Tiene el toque de sentido, sensual, si queréis, taurino, de tacto, pero es ilusión de tacto, fantasma. Entonces, buscadlo en internet si queréis y veréis la descripción, es muy interesante, ¿no? Es esta ilusión de tacto, de cosas que realmente no estamos tocando, pero que de algún modo percibimos, ¿no? Tiene mucho que ver con estas, sí, con la sensación de lo fantasmagórico y todo esto, ¿eh? Bueno, o sea que atentos, neptunianas y neptunianos del mundo, porque el 6 de diciembre entra directo y además ya comienza a formar un sextil cada vez más exacto con Plutón. Y este es un sextil que lleva casi 70 años. Cuando yo nací en el 58 ya llevaba unos años funcionando este sextil, y ha estado on and off, entrando y saliendo del sextil prácticamente estos últimos 70 años. Y es curioso, ¿no? Hay un astrólogo mundial que a mí me gusta mucho, Dan White, británico, que él nos habla de cómo los sextiles, cuando llegan a la perfección, cuando son más o menos exactos, Neptuno, Plutón están relacionados con la Guerra Fría, los momentos más duros, más culminantes de la Guerra Fría, y cómo de algún modo están también relacionados con el fenómeno OVNI. Él relaciona el fenómeno OVNI y, bueno, él demuestra que efectivamente hay una correlación muy fuerte del número de avistamientos OVNI y los periodos más álgidos, más fuertes de la Guerra Fría. Entonces, parece ser que entramos y yo veo mucho sentido, porque claro, estos son ciclos larguísimos de 540 años, los ciclos Plutón-Neptuno, es el más largo de los ciclos planetarios, ¿no? En otro vídeo os hablaré del ciclo que vivimos actualmente porque es muy interesante. Pero basta saber que, claro, este sextil es el primer aspecto fuerte que forman entre ellos, y que ha durado mucho, va a durar casi 80 años, con entradas y salidas, y cómo está también relacionado con de algún modo, claro, los grandes fenómenos mundiales, que es el terror de la Guerra Fría, que es el terror nuclear, que es Plutón, que es la destrucción total, la posibilidad de destrucción total, y Neptuno. Pero el estar en sextil, de algún modo, hay una especie de, fijaros, una capacidad de trascender los traumas terribles, los colapsos, las pérdidas. Vemos como tras la Segunda Guerra Mundial, que es cuando comienza la Guerra Fría duramente, pero al mismo tiempo, aquellos años finales de los 40, comienzos de los 50, que fueron años muy duros en los que el mundo occidental, sobre todo Europa, se tiene que reconstruir a partir de la devastación de la guerra, pero cómo se van de algún modo, en muy pocos años se superan de los terribles traumas, los colapsos, las pérdidas plutonianas, tanto, o sea, Europa, Japón, Estados Unidos, se recuperan de eso y no solamente se recuperan, sino que llegan a unos niveles considerables de prosperidad, ¿no? Y entonces, bueno,
pero de algún modo es la relación Neptuno-Plutón, es la relación entre el cirujano, que es Plutón el que va cortando, que mete la mano, va sacando los órganos podridos, que es algo absolutamente plutoniano, que es algo visceral, que es algo terrible, y que lo hace a nivel mundial, hace a nivel mundial, y lo hace de forma plutoniana, poco como dándole igual el destrozo que causa, fijaros, toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y Neptuno es la anestesia. Neptuno es la anestesia, es decir, de algún modo se está produciendo una enorme cirugía, una cirugía en la que abrimos al enfermo de arriba abajo y sacamos órganos y más órganos, pero al mismo tiempo está anestesiado. Es como si ese Neptuno nos ayuda a recuperarnos, ¿no? Pero también nos hace, lógicamente, adormecernos frente a la desposesión, adormecernos frente al abuso, ¿no? Que es lo que hemos vivido también todos estos años pasados. Bueno, pues ahora entramos en 10 años, más o menos, va a durar hasta el 2034, este sextil, de manera que ahora veremos si lo que dice Dan White es cierto. Yo tiendo bastante a estar de acuerdo con él, yo pienso que sí, que hay una correlación muy fuerte con la Guerra Fría, que hay una correlación muy fuerte con el fenómeno OVNI y que hay también una correlación muy fuerte con movimientos sociales también muy fuertes. Vemos que la Segunda Guerra Mundial termina y de algún modo la prosperidad de Occidente se debe a que se perdona la deuda, que es de nuevo Plutón-Neptuno. Neptuno es el perdón, es la disolución y Plutón es la deuda. Plutón-Neptuno, por eso no me extrañaría que en los próximos años hablemos muy seriamente, igual que se le perdonó la deuda a Alemania, y eso constituyó la base del renacimiento de Alemania y de la paz en Europa más tarde. Yo pienso que estos próximos años vamos a hablar muy seriamente de la condonación de la deuda. Y lo estamos viendo ya, ¿no? Aquí en España, con las comunidades autónomas, lo vamos a ir viendo en el mundo en los próximos años, ¿no? Cómo se va a hablar de la condonación de la deuda. Bien, Mercurio retrógrado. Este es uno de mis temas favoritos porque es uno de los temas que más mala prensa tiene entre los astrólogos de forma absolutamente inmerecida. Mercurio entra retrógrado en Capricornio el 13, el 13 de diciembre. 13 de diciembre, en el grado 8 de Capricornio, un día después de la lunación, de la luna nueva, y va a estar retrógrado hasta el 2 de enero del 2024, el año que viene, en el 22 de Sagitario. Y va a salir de la zona de sombra el 21 de enero del 2024. Y fijaros, os adelanto algo, ¿no?, de lo que hablaré en los próximos vídeos, ¿no?, como estos días finales de enero del 24, la segunda quincena de enero del 24, van a ser muy intensos. Yo realmente es que casi que no puedo esperar, estoy súper impaciente por ver qué sucede, porque claro, ahí sale Mercurio de su zona de sombra, se pone directo Urano, que ya es el último planeta que estaba retrógrado, se pone sobre el 20, si no recuerdo mal, de enero, y al mismo tiempo, creo que sobre el 22, entra Plutón acompañado del Sol en Acuario. Entran Plutón y Sol conjuntos en Acuario. Entonces, fijaros qué momento estos últimos 10-15 días de enero del año que viene, tan dinámico, con Mercurio ya directo fuera de su zona de sombra en Capricornio, con Plutón y el Sol entrando juntitos, agarrados de la mano en Acuario, y con Júpiter también directo. Entonces va a ser realmente, y Urano directo, va a ser un momento increíble, va a ser un momento donde realmente haya un dinamismo, un impulso hacia adelante fortísimo, y claro, y un cambio de tiempo total con la entrada del Sol y Plutón conjuntos en Acuario, ¿no? Bien, pero como os digo, antes de Mercurio retrógrado, que tiene tan mala prensa y que yo lo considero casi una bendición, porque sí que es cierto que hay cosas que tenemos que repetir, que hemos hecho mal, que no sabemos dónde hemos dejado la llave, que hemos olvidado de firmar algo, que no sé qué, que no sé cuántos. Bien, todas estas pequeñas anécdotas que se cuentan de Mercurio retrógrado. Pero
A mí personalmente me parece fantástico porque yo no tengo ningún planeta retrógrado. Y eso hace que me meta continuamente en campos minados, en huertos en los que nadie me ha llamado, lo sabéis muy bien. Eh, y con Mercurio retrógrado, como está regente de mi Sol, es un momento en que digo, bueno, vamos a ver, vamos a reflexionar un poco. Sobre todo un Mercurio en Capricornio. Es fantástico porque, ¿qué es Capricornio? Capricornio es el tiempo, son los límites. Entonces, y fijaros esto, Mercurio por cada signo por el que pasa Mercurio, ¿qué es? Es la capacidad de conocer las cosas, de experimentarlas y traducirlas en el lenguaje de la mente, el lenguaje, escribirlas, hablar de ellas, explicitarlas. eh, Explicarlas. Mercurio explica. Entonces, fijaros qué cosa tan bonita, ¿no? Mercurio pasando por un signo que lo que hace es explica ese signo, nos habla de ese signo, nos dice, ¿ves? Esto es este signo, nos lo explica. Entonces, Mercurio por Capricornio, ¿qué es? Es un diálogo con el tiempo, es un diálogo con los límites. Entonces, claro, es un tiempo fantástico para organizar nuestro tiempo, para organizar el 2024, por ejemplo, para decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo organizamos este año? ¿Qué tareas importantes tengo este año por delante? Pues tal. O esto es demasiado, vamos a quitar algo, o vamos a reducir algo. O vamos a ser más realistas, esto no lo vas a poder hacer en este tiempo. Aquí puede haber tal y tal, te va a enseñar los límites, te va a decir, mira, aquí podemos encontrar este problema, aquí este otro, tienes que tener un plan B, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un momento ideal para revisar planes, plazos, escritos, proyectos, contratos, para hacer borradores que vas a revisar 1000 veces durante este periodo de retrogradación, que probablemente no vean la última versión hasta que ya salga de la zona de sombra, en torno al 21 de enero del 24. Yo pienso que ahí es cuando ya realmente vamos a decir, bueno, aquí está, este es el plan ya definitivo, esto es lo que vamos a hacer este año 2024 y cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Y si esto no sale, pues tenemos aquí este plan B, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es un momento fantástico para realizar planes logísticos, planes estructurales, para repensar, para rediseñar cosas antes de lanzarlas al mundo. Entonces, aprovechar estos días, ya os digo, del 13 de diciembre hasta el 2 de enero, incluso un poco más hacia adelante, para hacer todo este tipo de trabajos, ¿no? Y además, atentos, porque Mercurio durante la segunda y la tercera semana de diciembre va a tener una posición muy fuerte, va a estar todavía directo o estacionario y va a estar en trígono a Júpiter, que estará en Tauro, es decir, en dos signos de tierra, y en sextil a Venus en Escorpio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un momento fantástico para planificar cosas a nivel material, para hacer que avancen hasta que se ponga retrógrado el 13, o sea, hasta el 13, yo diría desde el 4 o 5 de diciembre hasta el 13 más o menos de diciembre, es un momento muy bueno para, al estar en tierra y en trígono con Júpiter, de ir ya terminando cosas, cerrando cosas, implementando cosas para ya luego dejarnos el campo libre para estas 3 semanas de retrogradación para ir de algún modo planificando. ¿eh? Entonces, bueno, para tomar cuerpo, para que las cosas tomen cuerpo, los signos de tierra, y sobre todo Capricornio, que es un signo de dar forma, con Mercurio en Capricornio, nos va a ayudar a dar forma de forma muy articulada, porque Mercurio articula, de algún modo enuncia la forma, describe la forma que van a tomar las cosas, ¿no? Entonces, ya os digo, hasta el 13, que entra retrógrado, aprovechad esta energía jupiteriana, mercuriana, venusina para dar forma a vuestros planes, proyectos, etcétera, etcétera, porque luego ya entramos en un periodo de recapacitación, ¿no? Bueno, pues ahora ya os voy a hablar de la luna nueva. Esta luna nueva que va a suceder en el 19, aquí la tenemos, en el 20, en el grado 20 de Sagitario, el día 12 de diciembre, entre el 12 y el 13 de diciembre. ¿Qué nos trae? Bueno, antes que nada, lo tenía aquí apuntado, menos mal que apunto las cosas y no se me olvida luego contároslas.
hacer una reflexión sobre la pasada luna llena en Géminis, que coincide con todo este follón enorme que surge con el despido del presidente de la empresa que lanzó el OpenAI, la empresa que lanzó el ChatGPT, inteligencia artificial. Sabéis que ha habido una especie de vodevil, lo despiden, luego se aproxima Microsoft, le propone seguir con ellos y luego le vuelven a retomar. Y fijaros qué sucedió ahí. Todo esto sucede durante los días de la lunación, de la luna llena con el sol en Sagitario y la luna en Géminis. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues bueno, realmente el debate que había es entre los que pretenden dar rienda suelta a los desarrollos de la inteligencia artificial, no ponerle límites, dejar que investiguemos y lancemos cosas y ya veremos qué sale de todo eso, y los que de algún modo le han cogido miedo, han tomado un cierto un miedo, una cierta precaución, y dicen, no, vamos a legislar, vamos a poner una serie de salvaguardas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces este Altman era de la primera escuela, de los que dicen, no, hay que desarrollar, hay que meter dinero, hay que desarrollar nuevos chips, nuevos procesadores especializados, etcétera, etcétera. E incluso aquí ya se descubre parte del pastel, y es que están ya avanzados, relativamente avanzados, en el desarrollo de lo que llaman una inteligencia artificial generalista, que es una enorme diferencia con el ChatGPT. Y es la diferencia que hay entre Géminis y Sagitario. Por eso os cuento todo esto, porque realmente daos cuenta que hay que interpretar cada lunación en el contexto de lo que estamos viviendo. Porque las lunaciones, que son momentos de iluminación, sobre todo las lunas llenas, un momento de enorme iluminación. Hay luz durante el día por el sol y luz durante la noche por la luz reflejada por la luna. Es decir, son momentos en que se iluminan situaciones astrales generales, y ahí lo que está iluminando es ya la entrada de Plutón en Acuario. Me dices, no, pero Plutón no está todavía en Acuario. Luego os explicaré por qué Plutón de algún modo ya está activando Acuario. Os lo explico a continuación, pero vayamos por partes, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que la inteligencia artificial actual, el chat GPT, etcétera, etcétera, es un instrumento, yo diría, geminiano. Es un instrumento que sabe aprender, pero no comprender. Hay una enorme diferencia entre aprender y comprender. Aprender es ir asimilando información, irla conectando una con otra, pero no llegar a lo sagitariano, que es comprender, que es a partir de esa información parcial, sí asociada una con otra, pero todavía sin llegar a crear, yo diría, una metainformación, una superinformación, que es lo que llamamos la verdad, que es lo que llamamos la sabiduría. Es la diferencia entre inteligencia, la inteligencia es geminiana, y la sabiduría es sagitariana. Entonces, el Sagitario es la que crea verdades genéricas, sintéticas, abstractas, que pueden ser usadas como fuente, como generador de otras verdades, de otras informaciones. No olvidemos que Sagitario es fuego. El fuego es creatividad, el fuego es divinidad, y el atributo básico de lo divino, de la divinidad, es la capacidad de crear, la creatividad. ¿De acuerdo? Es decir, los sagitarianos es capaz de crear verdad. A partir de la gran verdad va creando otras verdades. Lo geminiano no, lo geminiano es inteligente, lo geminiano aprende, pero no puede llegar a este nivel de abstracción que es, yo diría, ya privativo de lo humano. Bien, pues esta inteligencia artificial que quieren crear, pues se lo llaman general o genérica, ya va a tratar de emular esta capacidad de síntesis, de abstracción, de conocimiento de cómo funcionan sintéticamente, globalmente, los sistemas, y de algún modo, lógicamente,
eso ya toca lo divino, toca la capacidad de crear universos, de crear sistemas, de crear sentido. Y de hecho, aunque parece un poco ciencia ficción, es algo que veremos en los próximos 5, 6, 7 años. Porque están ya desarrollando nuevos chips, de hecho están invirtiendo Altman y mucha otra gente muchísimo dinero en el desarrollo de chips, de procesadores especializados en este tipo de tareas, ¿no? Y como antiguo tecnólogo, si hay algo que sé, es que cuando se mete mucho dinero en algo y se mete mucha gente en algo, se acaban obteniendo resultados. Esto es casi es una ley casi que sin excepciones, ¿no? Entonces, es decir, y esto es lo que da miedo a algunos y algunas, que la inteligencia artificial que se quiere construir de cara al futuro es generalista. Es decir, que emula ya directamente a la mente humana su capacidad de síntesis, de abstracción y de comprensión del mundo. Y esto surge con la luna llena Géminis Sagitario. Entonces, lo que os puedo decir, ya sin temor a equivocarme, visto cómo funciona esta luna llena, es que las lunas llenas Sagitario Géminis de los próximos 20 años van a estar muy teñidas por este debate de ir de la contraposición entre lo que es la inteligencia, la capacidad de aprender y la sabiduría, el conocimiento, la capacidad de comprender, de generar universos sintéticos y abstractos, es decir, humanos, de algún modo. ¿De acuerdo? Bien, pero ahora ya pasamos a hablar de esta luna nueva, pero es interesante siempre en astrología, a mí me interesa siempre mucho más aprender del pasado y del presente que tratar de adivinar el futuro, porque si no hemos comprendido el pasado, difícilmente podremos mirar hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que vemos ya en estas configuraciones astrales de los próximos días que llegan? Mucha energía mutable. Tenemos Saturno ya directo en Piscis. Neptuno directo dentro de unos días también en Piscis. El Sol, Marte en Sagitario. La Luna también pasando por Sagitario durante un par de días. Mucha energía mutable. Energía mutable, pues ¿qué es? Pues es energía de cambio, de adaptación y sobre todo, lo veremos ahora también, los signos mutables son signos dobles. Son signos dobles. Géminis es Castor y Pollux. Piscis es el pez que va para arriba, el pez que va para un lado. Sagitario es el centauro, es la parte del arquero que apunta hacia arriba, que apunta hacia verdades nobles, justas, inclusivas, de algún modo. Y la parte del animal, del caballo, que es dogmático, el lado dogmático, el lado fanático, el lado yo diría, religioso, fanático, tradicionalista de Sagitario, ¿no? Es decir, todos estos signos son signos dobles. Y esto es muy interesante, porque al haber tanta energía mutable, se va a mostrar esta duplicidad con una enorme potencia. ¿eh? Y os lo voy a explicar cómo, con ejemplos concretos. Y sobre todo esta duplicidad se muestra con mucha potencia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de división, de fractura, de fragmentación. Desde el 2020, desde el 2020, con la conjunción Plutón, Saturno, Júpiter y Nodo Norte al final de Capricornio, os dije ya, aquí hay una ruptura, aquí hay una separación, aquí hay una grieta que se abre que va a tardar incluso siglos en cerrarse, ¿no? Como todas este tipo de aspectos que ha sucedido en Capricornio, ha habido rupturas para siempre, ¿no? Para muchos años, para siglos incluso, ¿no? Y entonces vivimos un poco en esta fragmentación. Y esto también está fragmentando a los signos mutables. Ya Sagitario, pues ya se muestra como, por una parte, el arquero, que apunta hacia arriba, hacia la consecución de objetivos nobles, de ideales nobles, de grandes ideas y tal, y el caballo, y lo mismo con Piscis. Pero bueno, lo vamos a ver en unos minutos. Pero
fundamentalmente, lo que vamos a sentir estos días, sobre todo en torno al 12-13 de diciembre, entonces fijaros muy bien en qué casa de vuestra carta natal cae el grado 20 de Sagitario. Porque hay en esa casa, y sobre todo si hay en torno a ese grado 20, digamos del 15 al 25 de Sagitario, o de Virgo, de Piscis o de Géminis, tenéis planetas, sobre todo planetas personales, o incluso Saturno o Júpiter, o si tenéis ángulos, el ascendente, medio cielo, etcétera, ahí se os va a movilizar mucho ese sector de vuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una luna nueva son siempre comienzos, se planta una semilla, es el momento en que se planta una semilla. Y esta semilla es una semilla de visión, de viaje al futuro, de nuevas empresas, sobre todo, fijaros, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Marte. Marte casi conjunto con el Sol y con la Luna, ¿no? Y Marte en Sagitario se monta en sus grandes caballos y va diciendo, no, busco la verdad, casi que es un poco la imagen del cruzado, el cruzado, ¿no? Se monta en su caballo y va persiguiendo un ideal, el restablecer un ideal, una conquista, pero es una conquista casi que religiosa, ¿no? La de Marte en Sagitario. Entonces, atentos, porque hay una enorme energía de decir, bueno, yo tengo la verdad. Claro, Marte en Sagitario es, yo tengo la verdad y la voy a defender. Y la voy a defender contra... Claro, esto puede jugar de dos maneras completamente diferentes. Depende de qué lado del caballo te sitúes. Si estás en la grupa, en la parte de atrás, pues te vas a defender una verdad dogmática, tradicionalista, de acabar con los herejes, con los infieles, etcétera, etcétera. Si estás en el lado del arquero, pues vas a ir buscando abrir horizontes, crear nuevas perspectivas, nuevas posibilidades, ser mucho más inclusivo. Es la verdad que incluye a todos, no la verdad que segrega, que separa, que divide. Entonces, claro, los signos dobles tienen eso, tienen una cosa y su contraria. Tiene una cosa y su contraria, ¿no? Entonces, ahí va a haber mucho. Y fijaros, aquí lo vemos ya aplicado al mundo real, ¿no? España, que es un país que es un doble Sagitario, Sol en Sagitario, ascendente en Sagitario, Marte en Sagitario. Y no tenéis más que ver lo que sucede en España ahora mismo. Hay un fraccionamiento, un enfrentamiento que es muy dogmático y que es muy sagitariano, ¿no? Por una parte tienes una parte progresista que mira hacia el futuro, que mira hacia la inclusividad, que de alguna manera quiere dejar detrás el pasado, rápidamente alejarse, corriendo del pasado. Y otra parte que dice, no, vuelva al pasado, a las viejas heridas, a las viejas afrentas, a los dogmatismos y todo esto, ¿no? Entonces, en España se ve clarísimamente, ¿no? El caballo y el arquero, ¿no? Cada uno tirando para un sitio diferente, ¿no? Se ve súper claro, ¿no? Entonces, bueno, también, pero ya os digo, si tenéis planetas en esta zona, en torno al grado 20 de Sagitario, aquello se va a movilizar muchísimo. Va a ser momentos de expansión muy fuerte. También, daos cuenta que Sagitario es también sistema legal. Va a haber mucho movimiento con respecto al sistema legal. Lo vemos en España de nuevo con todo el tema este del lawfare, ¿no? De los jueces que son políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Eh, y atentos, pero porque está en cuadratura a Neptuno, ¿lo veis, no? En cuadratura a Neptuno, toda esta lunación. Pero vamos, en general, yo os diría, si tenéis planetas en esta zona o en cualquier casa que caiga esta lunación, lo que de alguna manera os está diciendo esta lunación es, empieza algo que te haga mirar hacia el futuro, que te haga abrirte, que te haga explorar nuevas cosas, que te haga dejar detrás el pasado. Sagitario es un signo muy bueno, sobre todo si estás del lado del arquero, decir, mira, vamos a dejar detrás el pasado. El pasado ya no nos alimenta, el pasado nos retiene. Sagitario puede ser un signo de realmente pasar página, el pasado me aburre, estas historias del abuelo, de las viejas al frente y tal, esto me aburre,
Vamos a ver qué nos reserva, qué nos aguarda en el futuro. Y vamos a ir hacia ello, no vamos a especular, vamos a ir hacia el futuro, ¿no? Entonces, allí donde tengáis esto, es un momento muy bueno de lanzaros hacia el futuro. Claro, atentos, porque ¿dónde está el regente? Sagitario. Damos cuenta que hay 3 planetas en Sagitario en esta lunación, bien fuerte. ¿Y dónde está el regente? Está en Tauro. ¿Y qué está haciendo ese regente los próximos meses? Está aproximándose a Urano. Es el gran aspecto, uno de los grandes aspectos del año que viene. Es decir, eh, ¿qué significa esto? Pues que vamos a emprender de alguna manera aventuras donde hay riesgo, donde hay incertidumbre, donde hay... nos vamos a lanzar, o sería un buen momento para lanzarse a aventuras, Júpiter, Sagitario, y experimentos, Urano, audaces, Júpiter, Sagitario de nuevo, e inciertos, Urano. Vemos esta combinación, ¿no?, de lo jupiteriano, sagitariano y uraniano, porque esta luna nueva, de alguna manera, va a estar manifiesta hasta junio del año que viene, de algún modo, ¿eh? Lo que iniciemos ahora va a ir culminando con la luna llena en Géminis Sagitario del año que viene. Entonces, y lo que va a suceder en estos 6 meses es la conjunción Urano-Júpiter. Es decir, que hay realmente podemos, por eso he llamado a este vídeo La fortuna sonríe a los audaces y a las audaces. ¿Por qué? Porque es muy sagitariano la audacia, al decir, venga, Sagitario tiene mucho coraje, tiene mucho valor físico y vital, ¿no? Dice, pues venga, me monto en mi caballo y salto por encima de arroyos, de precipicios, de lo que haga falta, hecho para adelante, ¿no? Y claro, ese Júpiter se me está acercando a Urano, eso va a incorporar el elemento de incertidumbre, también de aventuras muy, yo diría, muy inciertas, muy iluminadas, muy locas en algunos casos, pero eh, va a haber, de algún modo, con Júpiter, Júpiter es el planeta de la confianza en el orden divino. Júpiter dice, echa para adelante porque Dios dirá, ya nos dirá por dónde tenemos que ir, ¿no? Hay esta confianza en el orden divino, eso Júpiter, no es otra cosa, ¿eh? Entonces, claro, yo pienso que puede haber un futuro muy prometedor para aquellas valientes que se lancen a este tipo de aventuras, sobre todo si esas valientes tienen planetas o ángulos en esta zona de Sagitario, o incluso aunque no lo tengan, esa zona, en esa casa, se lancen aventuras en esa casa, que van a tener una componente de incertidumbre, un poco de locura, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Pero os había empezado a hablar y luego paré de que todo esto sucede en cuadratura con Neptuno. Entonces, bueno, la cuadratura con Neptuno es como todo en astrología, tiene miles de lecturas. Si empezamos con la lectura, si queréis más, la vibración más baja, más negativa, es el dejarse engañar, eh, incurrir en errores por no atender al detalle, no estar a lo que hay que estar distraídos, confiar en otros, dejar cosas en manos de otros, que luego nos salen rana. Eso a nivel individual. Entonces tenemos que tener un poquito cuidado con esto, ¿no? Con qué dejamos en manos de otros, ¿no? Con qué sucede si no estamos atentos a los detalles. A nivel global, claro, Sagitario, que es la comunicación de uno hacia muchos. Por eso Sagitario rige los medios de comunicación, sobre todo la televisión, la prensa, rige la educación superior, todo esto, y la industria de publicación. Entonces, claro, esta cuadratura con Neptuno pues nos habla de fake news, nos habla de bulos, nos habla de viento, de niebla que se introduce en el mundo de lo sagitariano, ¿no? Pero también, si vamos trascendiendo esta mirada, que va a suceder sin duda alguna durante esta lunación, la vamos trascendiendo también. ¿Qué significa?
Pues que como toda cuadratura, una cuadratura es una interferencia, es decir, una energía, la energía de un planeta se infiltra en el otro planeta y de algún modo interfiere, pero no es una cosa mala, porque de algún modo hay Neptuno, al interferir con el Sol y con la Luna y con Marte en Sagitario, lo que nos está diciendo es que tenemos que encontrar la verdad, que es Sagitario, pero desde la espiritualidad. Es decir, muchas veces es desde la confusión, desde el estar perdidos, porque la espiritualidad es un estado, yo diría, es un estado especial de la conciencia, es un estado en el cual trascendemos el concepto de estar perdido, de estar confuso, pasamos por él, pasamos por la confusión, pasamos por estar perdidos, para darnos cuenta de que el caos es una nueva forma de orden, es otro orden, de que el estar perdido realmente no es estar perdido, es abandonar el control del ego y ceder ese control, si queréis, un poco a la vida, al cosmos, a algo que está, a una inteligencia que está muy por encima de la inteligencia egoica. Entonces, esta cuadratura a nivel espiritual puede ser increíblemente fructífera porque nos va a llevar a la necesidad de admitir la confusión, admitir la desorientación en el viaje de la vida, rendirnos a ella. Es esto que llegas a un país nuevo, no hablas el idioma, no entiendes a la gente, no entiendes las costumbres, no tienes los papeles que tenías que tener. Es decir, no sabemos cómo funciona el sistema, no tenemos una visión de a dónde vamos ni de qué será de nosotros. Y llegamos a una sabiduría que es, yo diría, post-sagitariana, que es pisciana, que es de darnos cuenta que solo desde el abandono a la vida, a las mareas cósmicas, podemos alcanzar nuestro puerto. Que tenemos que abandonar la soberbia de creer que conocemos el mundo, que esto es algo muy sagitariano. No, yo conozco el mundo, yo sé cómo funciona el mundo, que sabemos a dónde vamos. Esto es muy sagitariano también. No, yo sé a dónde voy, tengo mi flecha va hacia allá y tal, ¿no? Y Piscis, de repente, y este Neptuno en Piscis dice, no, no tienes ni idea, no sabes cómo funciona el mundo, no sabes dónde vas. Es una pura ilusión egoica, ¿no? Creer que sabes cómo funciona el mundo y que sabes a dónde vas, ¿no? Entonces, además, con toda esta energía mutable, pues es posible que tomemos un billete para Buenos Aires y acabemos en Vladivostok. ¿De acuerdo? Sobre todo con Sagitario Piscis, ¿no? Es pedir un billete para un sitio y acabar en otro muy diferente, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que, pero muchas veces lo mejor es abandonarse, es decir, bueno, si he acabado en Vladivostok, vamos a ver qué tiene Vladivostok, por qué he venido aquí, porque me ha traído la vida hasta Vladivostok, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta luna nueva en Sagitario, para resumir, es un momento de sembrar una semilla que nos impulse desde el optimismo, desde la confianza en la vida, en experimentar la vida como una gran aventura de conocimiento y de sabiduría, y de muchas veces de encontrar el conocimiento, la sabiduría a través del dejarse perder, del no pensar que uno sabe cómo funciona la vida o que uno cree saber a dónde va, dejar que la vida un poco te oriente, porque el arquero lanza la flecha, pero luego puede empezar a llover, puede haber viento, la flecha no va a ir a donde el arquero había apuntado, ¿de acuerdo? Salvo que el arquero ya comulgue con lo neptuniano y ahí sí, ahí de alguna manera entra el propósito, el sentido con esta realidad pisciana que nos supera, que nos, de alguna manera nos inunda, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más cosas? Bueno, también esta lunación se da en trígono al nodo norte, el nodo norte que está en Aries. Y un nodo norte en Aries, que además va a estar en trígono con esta lunación, pues nos habla de iniciativas, de nuevos proyectos, de cortar con los viejos ciclos, porque eso es Aries. Aries es el signo que sigue a Piscis.
Piscis es el final de todas las cosas y Aries es el salgo de aquello, de ese mare magnum, de ese proceso de gestación, de ese vientre cósmico, goodbye, adiós para siempre, corto con ello, Aries es Marte, Marte corta el cordón umbilical, salgo, pap, creo mi espacio, lucho, grito, combato, ¿no? Entonces es cortar con los viejos ciclos, comenzar nuevos ciclos, Aries es el comienzo de ciclo, pero claro, yo diría, este propósito ariano se traduce muchas veces en luchas territoriales, en conquista, en guerra, en asertividad, pero también en agresión. O sea que vamos a ver mucho de esto durante todo este año 2024 con el nodo norte en Aries, ¿de acuerdo? Bien, tengo aquí apuntado que os recuerde el famoso libro que hacía años que os decía que iba a publicar, ya sale este 10 de enero y el otro día me lo envió Planeta para que lo revisara por última vez y me echó para atrás porque volver a leer un libro que tú has escrito es pesadísimo, pero tenía que hacerlo. Y me puse a leerlo y curiosamente lo leí de un tirón y me di cuenta que es un libro fascinante. Está súper bien escrito, es muy interesante. Se nota que tengo muchos planetas en Leo, ¿verdad? Lo leí de un tirón, no, os lo digo de verdad, lo leí de un tirón. ¿Por qué? Porque de alguna manera he conseguido hilar todos los próximos 10 años, combinar los ciclos pasados con los ciclos futuros. Por eso os he dicho que es muy importante. En el libro dedico mucho tiempo a explicar lo que ha pasado en el pasado, a tratar de comprender lo que ha sucedido en el pasado, de ver los sistemas que están rigiendo todo eso, darnos cuenta con mucha humildad que entramos en nuevos sistemas que no conocemos, que podemos hacer una prospectiva, pero no una predictiva. Podemos tratar de hacer una previsión más o menos educada, informada, pero no mucho más. Pero es esto, ¿no? Y es el fruto de mucho, mucho tiempo de trabajo, porque aunque lo he escrito un poco más de un año, realmente me he basado en notas que llevaba muchos años tomando, ¿no? O sea que ahí lo tenéis, os dejo el enlace aquí abajo y el 10 de enero ya sale y espero que lo disfrutéis. Y ahora os voy a hablar ya esta última parte, los que no os guste la astrología mundial podéis dejarlo, pues voy a hablar ya dos cositas de astrología mundial antes de terminar, no os preocupéis, no me queda mucho. Os dije que os iba a hablar de la transición de Plutón en Acuario, os iba a decir por qué se nota ya este Plutón en Acuario, aunque está todavía en Capricornio. Y yo muchas veces os he dicho, hasta que un planeta no entra en un signo, no está en ese signo. Y es cierto. Pero antes de explicar eso, bueno, ya vemos como Plutón, cualquier planeta lento, y Plutón es el más lento de todos, en los grados que se llaman anoréticos, que es el 29 y el 0 de cada signo, manifiesta una potencia especial. En el grado 29, ya está muy cerca del 29, ya estas últimas semanas de diciembre y de enero, ya está prácticamente en el 29, ¿no? De algún modo hay esta urgencia de decir, tengo que terminar esto, ya me estoy yendo. Aunque Plutón va a entrar todavía unas semanas más en septiembre, octubre y noviembre, creo, del año que viene, pero ya ahí va a ser realmente, va a terminar lo que no pueda terminar ahora. Va a hacer una pequeña vuelta a casa para terminar, pero ya está terminando y bueno, justo hoy leo de la muerte de Kissinger, que es un representante del viejo orden, no voy a hacer un juicio de él, los que tengáis mi edad, mayores, lo conocéis, fue un secretario de Estado de Estados Unidos muy famoso, a mi entender increíblemente despiadado, uno de los representantes duros de la falta de compasión de Estados Unidos con respecto al mundo, y un representante del viejo orden, pues bueno, acaba de morir. Van a seguir bastantes más durante estas semanas que quedan, y si no, esperad a los últimos meses del año, que hace una entrada Plutón en Capricornio de nuevo. ¿Por qué? Porque Plutón en Capricornio, en el grado anorético del 29, ahí es ya verdaderamente la muerte del viejo orden, el final del viejo orden, ¿no?
A mí me recuerda mucho esto a la reunión que ha tenido todos los obispos españoles con el Papa Francisco les llama a Roma y les ha llamado obviamente para llamarles a capítulos sobre el tema de las violaciones, los abusos sexuales y tal, que en España se cuentan por cientos de miles, ¿no? Y tal, y han vuelto diciendo que no, que hablaron del tiempo y tal, pero es obvio que estuvieran recibiendo una severa reprimenda, ¿no? Entonces, y ahí se ve, ¿no? Un poco el viejo orden que se viene para abajo, ¿no? Pero lo que os había dicho antes, ¿por qué este Plutón que está en el último grado ya, en los últimos 2 grados de Capricornio, cómo se muestra tan potente? Y cómo se muestra ya, de algún modo, muy enlazado con lo acuariano. Bueno, pues por una cosa que es muy importante saber en la astrología mundial, que es la memoria de los grados del zodíaco. Es decir, cuando ha habido una conjunción muy intensa, yo diría, una conjunción que abre un nuevo paradigma, que abre un nuevo tiempo, ese grado donde se produce esa conjunción, de algún modo queda marcado durante, yo diría casi que a veces hasta siglos, ¿no? Eh, y el grado cero de Acuario es ese grado, porque sucedió la conjunción Saturno-Júpiter del 2020, la primera conjunción del ciclo de aire, que hubo una antes en Libra, pero realmente ya de lleno entre el ciclo de aire en el 2020, en Acuario, y ese Plutón se está acercando ya al grado cero de Acuario, y no solamente eso, sino que también estamos ya de algún modo entrando con hombres y armas en la era de Acuario, ¿no? Entonces, y tened en cuenta que Plutón va a estar todo el 2024 y parte del 2025 girando en torno a ese grado cero de Acuario. Entonces, ahí ya vemos cómo todo, como Plutón está ya activando, porque ya está en conjunción con ese grado cero de Acuario, está activando terriblemente lo acuariano, lo vemos en todas estas noticias que nos vienen del mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, y además fijaros que ya nos anuncia un poco el color de las cosas de Plutón en Acuario, ¿no? Porque Plutón, es por donde viene, Plutón es el destructor de mundos, ¿no? Vemos como Plutón en Capricornio, de algún modo, tiene esta función, yo diría, contradictoria. Por una parte, Plutón en Capricornio ha aupado a las élites, les ha hecho más ricas que nunca, a las élites capricornianas, las ha hecho menos numerosas, más concentradas que nunca, más polares que nunca, pero al mismo tiempo las ha dejado desnudas. Todos los hemos visto, todos sabemos quiénes son, todos sabemos que esto de la democracia es una broma, es un circo, es realmente una plutocracia. Es decir, ya ha dejado, el rey está desnudo, Plutón ha dejado desnudo al rey, que es una figura, si queréis, capricorniana, ¿no? La máxima autoridad, ¿no? Entonces, claro, Plutón entrando en Acuario, ¿Acuario qué es? Acuario es la humanidad, ese signo que representa a la humanidad como colectivo, como conjunto, como entidad. Es el signo de la humanidad, del ser humano. Entonces, Plutón en Acuario es lo que amenaza a la humanidad. De algún modo, es una amenaza existencial con respecto a la humanidad. Entonces estamos ya viendo con este Plutón acercándose al grado cero de Acuario cómo empezamos a percibir que la humanidad se va a ver sometida no a una, sino a dos o tres amenazas existenciales, sino más. Y todavía no entró Plutón en Acuario y ya puedo contar con 3 amenazas existenciales brutales que amenazan a toda la humanidad, ¿no? El cambio climático, que es el aire, de nuevo, que es Acuario, la guerra termonuclear, que es Plutón y Urano, que es Plutón en el signo de Urano, y la inteligencia artificial, que es de algún modo es la competencia del ser humano. Surge algo que puede competir con nosotros, que puede competir o puede complementarnos, pero de algún modo le estamos ya viendo como una competencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos un poco las tres, quizás haya un cuarto jinete del apocalipsis, que pueden ser las enfermedades transmitidas por vía aérea, ¿no? Como fue el COVID en su momento, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esto ya
Voy terminando, tengo aquí algún apunte. Bueno, vemos también, sí lo tenía aquí apuntado, ¿no? Como Plutón en Capricornio va deconstruyendo mitos, ¿no? Mitos como, yo leí hace poco, ¿no? Como en Estados Unidos empiezan ya a cuestionar algo que forma parte de sus tradiciones, como en España los toros y todas estas cosas, ¿no? Que nosotros empezamos ya a cuestionar el tema de los toros, y ellos empiezan a cuestionar el Día de Acción de Gracias, ¿no? Que se nos vende, o les venden, el Día de Acción de Gracias como una reunión fraterna, solidaria, entre los colonos, los hindúes, los indios y todo esto, cuando en realidad lo que están tapando con eso es un robo genocida, una exacción genocida, ¿no? Entonces, o la reclamación por parte de muchas colonias británicas, ex colonias británicas, del reconocimiento también de la explotación, del genocidio, etcétera, etcétera. No vemos cómo Plutón va desmontando un poco todos estos bellos tinglados capricornianos, ¿no? Bueno, y Urano en Tauro. Urano en Tauro, pues lo que vamos a ver los próximos meses del año, vamos a hablar mucho de esto, haré también algún vídeo con Juan Carlos, os haré yo también vídeos sobre el tema de la conjunción Urano. Urano-Júpiter. En mi vídeo del 2024 ya explico bastante sobre esto, esto va a dar mucho, mucho que hablar, pero claro, Urano son las experimentaciones con las ideas geniales, con las ideas locas. Me diréis, bueno, ¿y qué diferencia hay entre una idea loca y una idea genial? Bueno, una idea loca es normalmente una idea genial que no supo encarnar, que no supo encontrar su canal, no supo encontrar su camino en el mundo de lo subsaturnal. Claro, Urano está muy bien, puede venir con sus, y lo vemos en el mito, ¿no? Urano iba produciendo titanes, cíclopes, hecatónquiros, y tal, hasta que apareció Saturno y Saturno dijo, no, no, mira, es que ahora vamos a dejar por una parte tus creaciones subsaturnales, las que podemos asimilar, y las demás pues las vamos a tener un poquito alejadas, ¿no? Que eran los hecatónquiros y los cíclopes, que de hecho pues los acaban exiliándolos en islas, ¿no? Y a Urano castrándole. Entonces, con frecuencia, Urano, y lo vemos en el caso de Argentina con Milei, Urano puede establecer diagnósticos muy certeros de la situación, porque la gente uraniana tiene un poco esta inteligencia uraniana que es fulminante, va a establecer un diagnóstico rapidísimo, fulminante y muchas veces certero de una situación. En el caso de Argentina, pues muchas cosas, es cierto, ¿no? Es un país corrupto, es un país dirigido por corruptos, por incompetentes, etcétera, etcétera. Vemos muchas veces que la gente uraniana realiza diagnósticos muy certeros. Lo que sucede es que cuando tienen que incorporar esos diagnósticos en un tratamiento, es decir, llevarlo al mundo de lo subsaturnal, de lo humano, finalmente ahí es donde la cagan. ¿eh? Porque dicen, bueno, usted tiene cáncer de colon, le vamos a amputar la pierna derecha. ¿Veis, no? O sea, el diagnóstico es certero, pero el tratamiento es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver mucho de esto el año que viene. Bien, bueno, chicas, chicos, de nuevo paso de la hora. Ya nos encaramos a las últimas semanas del año, nos encaramos a unas semanas que van a ser, yo pienso, un poco menos tensas, menos radicales, menos intensas que este mes de noviembre. Y quería, con generosidad y optimismo sagitariano, agradeceros vuestro afecto, vuestro aprecio, a pesar de mis exabruptos, a pesar de mi carácter de viejo saturnal, de mis vídeos terriblemente largos, con mal sonido, con mala imagen, con los gritos de mis hijos como música de fondo, con mi falta de maneras, y todo esto, vuestro aprecio, vuestro afecto me alimentan, sobre todo me motivan para seguir descodificando la realidad cotidiana desde la astrología, con una tenacidad capricorniana, ¿no? Y con un espíritu crítico virginiano. Entonces, únicamente os digo, ya sé que es demasiado pronto para felicitar las fiestas y desear nuevo año y todo esto, pero por si se me olvida más adelante debido a mis malas maneras. Pues nada, deciros que el año
nuevo, pues viene y nos va a dejar con las mismas penas y los mismos problemas que tenemos este año, pero al menos con la esperanza del vino nuevo, ¿m? Y de la sangre nueva. Entonces no perdamos esto. Un abrazo. Hasta pronto.